Dios les bendiga, bienvenidos a esta transmisión. Damos gracias a Dios porque podemos continuar con nuestro estudio, algunos predicadores del Nuevo Testamento. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias por esta bendición y te ruego, Señor, que una vez más estés con nosotros. Una vez más la palabra tuya corra y sea glorificada. Una vez más que tu palabra no vuelva vacía, antes haga lo que tú quieres. Señor, en tus manos está nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en esta ocasión voy a tratar de entonar una alabanza que pues aprendí de un hermano que se llama Uriel Hernández en el tiempo en que Dios me concedió estar en el Instituto Bíblico. Así que con la ayuda del Señor voy a tratar de entonarla y con la ayuda de Dios esperamos que sea para edificación y que salga bien. No es posible callar de Jesús, porque si yo lo hiciera, las piedras clamarán. Eso dice el Señor y lo puede hacer. Por eso yo le canto a su nombre santo, le doy loor. Mi corazón se estremece al alabar a mi Señor. Mientras viva yo aquí, contaré tu verdad en mi peregrinar y por la eternidad uniré yo mi voz al coro celestial. Cantaré por siempre, gloria, 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 aleluya, amén. Mi corazón se estremece al alabar a mi Señor. De gratitud a mi Jesús. Dios les bendiga, esperamos que este canto sea para la gloria del Señor. Y vamos a continuar leyendo la palabra del Señor. Hechos, capítulo 18, los versículos 24 al 26, que dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor
y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como vieron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de Apolos. Su nombre viene del griego y significa dado por Apolo. Apolos, en primer lugar, nos dice que era natural de Alejandría y que era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Debemos recordar que Alejandría fue un lugar en donde existió la biblioteca más grande del mundo. Así que en ese lugar pues había forma de instruirse por medio de los libros. Pero en este caso Apolos pues llegó a ser un cristiano que fue instruido en el camino del Señor, pero que nos dice que era ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. No había tenido la oportunidad de conocer algo más, sino solamente había conocido las enseñanzas de Juan el Bautista. Y de alguna manera había sido enseñado e instruido, y en el conocimiento que él había obtenido solamente llegaba hasta el bautismo de Juan. Pero dice que él comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, confiadamente porque él sabía lo que había aprendido. Y en aquel lugar estaba un matrimonio, Priscila y Aquila. Y este matrimonio habían conocido bien la palabra del Señor. De hecho, habían conocido también al apóstol Pablo. Estaban bien instruidos, bien enseñados. Y cuando lo oyen hablar y que solamente enseñaba hasta el bautismo de Juan, dice que le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Esta enseñanza de Apolos sí llevó en este lugar a que mucha gente pues conociera la doctrina precisamente hasta el bautismo de Juan. Pero la gente necesitaba saber que también el Señor Jesús vino a esta tierra para dar su vida por nosotros. Se nos dice que era elocuente, así que en su predicación podía provocar en los oyentes convicción, debido a que era un hombre elocuente. Y nos damos cuenta que en la palabra del Señor pues nos habla de que el apóstol Pablo
llegó precisamente a Éfeso cuando ya Apolos había viajado a Corinto. Hechos 19:1. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Recordemos que Apolos había enseñado ahí hasta el bautismo de Juan, así que aunque había muchos creyentes, pero les faltaba algo más de conocimiento, algo más de enseñanza de la palabra del Señor. Y cuando llega a Éfeso el apóstol Pablo, pues encuentra que toda esa gente no habían recibido el Espíritu Santo porque no habían escuchado todavía precisamente el Evangelio completo, las buenas nuevas de salvación. Y nos dice aquí que Apolos estaba en Corinto, así que Apolos pues andaba recorriendo también los lugares, y la palabra del Señor nos muestra que cuando él estuvo en Corinto empezó a haber algunos problemas. 1 Corintios 1, 10 al 13 nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Encontramos que ahí en Corinto, mientras Apolos estaba predicando la palabra del Señor, empezó a haber división en aquella iglesia, y el apóstol les muestra que deberían estar perfectamente unidos, pero ellos empezaron a dividirse, y algunos decían: yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, y cada uno pues elegía a quien según ellos tal vez era el mejor, o tal vez era el que predicaba mejor. No sabemos cuáles fueron las cosas que motivaron esta división. Lo que sí vemos que el apóstol Pablo les muestra que están muy equivocados con esta situación, y aprovecha a darles una enseñanza. Encontramos en 1 Corintios 3:3 al 7, y dice: porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno: yo soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
Ante esta división el apóstol aprovechó para mostrarles que sus actitudes y sus divisiones no eran otras cosas sino que vivían carnalmente, no vivían espiritualmente. Y eso les está mostrando que no es agradable delante de Dios, no es bueno vivir en la carne. Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Y les muestra algo muy importante. Yo planté, Apolos regó. Y les muestra que Dios le ha dado a cada uno en su ministerio, en su trabajo, lo que Dios ha visto o lo que Dios ha querido dar a cada uno para la obra del Señor. En primer lugar, Él dice, yo planté, porque en su recorrido del apóstol Pablo, pues fue predicando el Evangelio y se fueron formando las iglesias. Y cuando dice Apolos regó, está mostrando que Apolos con su ministerio llegó para enseñar, para instruir, para hablar más del Evangelio y para que la gente creciera espiritualmente. Cuando dice Apolos regó, es que desarrolló un trabajo para que todas las personas pudieran crecer y dar fruto. Pero hace la aclaración, mas Dios ha dado el crecimiento. Y que aunque Apolos era elocuente, pues eso de alguna manera no lo hacía más que otros. Sencillamente era un siervo de Dios. Y lo importante aquí es que Dios es el que da el crecimiento. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero lo importante es Dios que da el crecimiento. Y dice los versículos 21 al 23 del capítulo 3, 1 Corintios, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Aquí dice, ninguno se gloríe en los hombres. Tal vez algunos decían que Cefas, pues, era aquel predicador lleno del poder de Dios que con su sombra sanaban los enfermos cuando él pasaba. Y tal vez algunos decían, no, Apolos es elocuente. O tal vez otros decían, no, San Pablo. Pero dice, ninguno se gloríe en los hombres. Qué bueno que haya hombres ungidos y qué bueno que haya hombres elocuentes y qué bueno que haya hombres sembradores de la palabra, evangelistas, predicadores. Qué bueno que existan porque son instrumentos en la obra del Señor. Pero dice, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esto es lo importante, que seamos de Cristo Jesús, que seamos de Dios. Esto es lo que vale en la presencia del Señor. Y su trabajo era muy importante en la obra del Señor. Y dice 1 Corintios 4, 6, esto empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro, el uno contra el otro. Aquí vemos que también lo pone por ejemplo.
por ejemplo, en su conocimiento, en la predicación de la palabra, porque no hablaban de otras cosas, hablaban de la palabra del Señor, predicaban el Evangelio, porque hay muchas personas que parece que saben otras cosas más, parece que conocen otras cosas más, pero recordemos que no hay que salirnos de la palabra del Señor. Entonces vemos que también pues lo ponía por ejemplo. 1 Corintios 16:12 dice acerca del hermano Apolos: mucho le he rogado que fuese a vosotros con los hermanos, mas en ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tuviere oportunidad. Aquí vemos que tenía que ir otra vez precisamente a Corinto a seguir predicando la palabra del Señor, y esto nos muestra una gran actividad, que iban a un lado, iban a otro, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Y aquí vemos en Tito capítulo 3 versículo 12 que dice: cuando enviare a ti a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado invernar. A Zenas, doctor de la ley, y a Apolos envía adelante, procurando que nada les falte. Aquí vemos que hace esta recomendación, que Apolos y otros más sean apoyados, porque están llevando a cabo la obra de Dios. Y aquí vemos que van a ir a otro lugar. Esto nos da a entender la actividad continua de Apolos predicando la palabra del Señor, sin salirse de las Escrituras, sin pensar en aprender otras cosas más que lo que está escrito en la palabra del Señor. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros, que prediquemos la palabra del Señor, que donde sea necesario vayamos a predicar la palabra del Señor, que donde se nos envíe hagamos el esfuerzo de llevar a cabo la obra del Señor, ya que este evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Así que oremos y el Señor nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por estos hombres, estos predicadores como Apolos, que se han interesado en estudiar, en aprender de tu palabra, y se han esforzado por llevar el mensaje de la palabra de Dios de una ciudad a otra, de un lugar a otro. Señor, síguelos guardando, síguelos bendiciendo, pero te rogamos que sigas cada día llamando a hombres y a prepararlos, Señor, para que sigan siendo esos mensajeros que con elocuencia, que con conocimiento de tu palabra puedan dar el mensaje de salvación. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga, y con la ayuda del Señor, mientras Dios nos lo permita, seguiremos transmitiendo. Dios les bendiga.